definición solamente para gente valiente de el ego es el enemigo. Y para comenzar, bueno, va a tener que comenzar Vanessa, como dicen por ahí, va a tener que comenzar por forfeit. De, No, 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 va a tener no, que please. comenzar por forfeit, de cómo ha sido tu experiencia hasta este momento con el libro. Bienvenida, Vani. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no solamente con el libro, sino que casualmente, bueno, diría yo que eso no son casualidades, ¿no? Mm. Em, He estado en otro material que he estado estudiando, se habla mucho del ego, ¿no? Y entonces la pregunta que a mí me surge en todo esto, que yo sé que el ego no es malo cuando uno lo sabe, cuando uno lo va educando, ¿sí? Pero también hasta, o sea, realmente cuándo saber qué es un ego que no está siendo bueno o que no se está encauzando, digamos, hacia lo ideal, ¿no? O sea, no sé si ideal sea la palabra, pero cómo saber que el ego está siendo un aliado y no un enemigo, ¿no? O sea, cómo hacer esa distinción, cómo saber, hey, epa, no, alerta, esto no, este es el ego, digamos, como con el colesterol malo y el colesterol bueno. Este es el ego malo, el que está hablando, este es el que está queriendo intervenir. Y cómo entonces recoger esa cuerdita, ¿no? O sea, de, hey, vente para acá y quédate aquí tranquilito, ¿Quién quiere que te ¿no? responda, Jung o Freud? Vámonos primero con Jung. Jung te diría que la única manera sería mediante el proceso de integración, ¿ok? Porque el yo, ¿ok? El ego, tiene dos partes, como lo dices tú, como el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿ok? Yo te diría que esa parte que tú tienes en la sombra, que también es ego, ¿ok? Y es precisamente contra el que luchamos constantemente para que no tome el control, ¿ok? Y nos transforme en una persona egocéntrica. Te diría Jung que tienes arrebatos de egocentrismo precisamente porque tu parte egocéntrica no está integrada con tu otra parte, vamos a llamarla ahorita racional, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando decimos no hay que luchar contra el ego? Suena como una batalla, suena como si el ego lo tuviéramos que eliminar. Y Freud te diría que no puedes eliminar a una de las tres partes, ¿ok? De lo que sería el aspecto psíquico del ser humano. El yo, el superyo y el ello. El yo, como esa entidad reguladora, es lo que nosotros conocemos como el ego, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tanto Freud te decía en esa triangulación del yo, el superyo y el ello, que están constantemente, no en una batalla, sino más bien en una negociación. Lo mismo te diría Jung, que entre el consciente y el inconsciente, que entre el yo y el superyo, ¿ok? Hay una negociación que se tiene que dar. Y eso se da a través del conocernos. En los capítulos que leímos, vemos como Ryan Holiday hace cierto hincapié gracias a poner ejemplos de lo que ocurre o de lo que le ocurrió a los personajes que él pone como ejemplo cuando se dejan dominar por el ego. Y cuando el ego te domina, no hay un proceso de integración, hay un proceso de asalto, que es lo que pasa a nivel emocional y por eso es que la inteligencia emocional cobró tanto relieve y sigue estando de moda. Porque todos tenemos el derecho a explotar, por decirlo de alguna manera emocionalmente, no tanto explotar, hacer uso de las emociones de arrebato o de molestia de una manera sana, ¿ok? Porque todos los tipos de emociones que tenemos están ahí, no están de adorno, ¿ok? Las emociones están para algo.
¿Qué pasa cuando nosotros no somos emocionalmente inteligentes? Que las emociones cobran vida. Entonces hay personas que la tristeza cuando les llega les arrebata, entonces son pura tristeza. Las personas que se ponen molestas por cualquier cosa están totalmente secuestradas por la rabia, por la ira. Y resulta que debe haber un proceso de integración, pero un proceso de integración que va a venir solamente, número uno, cuando nos los permitamos, y número dos, cuando entendamos cuál sería el nivel sano de eso que nos está pasando a nivel emocional, de eso que estamos llamando ahorita ego. ¿Okay? El ego es una parte esencial del ser humano. No podemos vivir sin ego, pero tampoco podemos permitir que el ego sea el que tome el control. En la perspectiva que da Holiday y le llama el ego es el enemigo, fíjense que los ejemplos que pone en algunos de los capítulos tienen que ver con personas. Por un lado ponen a Franklin cuando hace la metáfora, cuando él va hablando así todo arrogante con el amigo y el amigo le dice baja la cabeza y él así todo arrogante, ay no, ¿qué tal? Y se dio un golpe con un tubo. Entonces la metáfora es, de vez en cuando hay que ser humilde y bajar la cabeza, ¿ok? Y mientras tú seas humilde y puedas de vez en cuando bajar la cabeza, vas a evitar bastantes golpes en el codo. Eso por supuesto es una metáfora, una alegoría. Pero ciertamente el líder que no logra controlar, educar e integrar esa parte del ego, va a tener muchos problemas liderando a las personas. Y va a ser uno de estos líderes de picos, que va a tener a lo mejor unos buenos picos de liderazgo, en otro va a haber un descenso. Entonces no va a tener un liderazgo como nosotros lo vemos en la maestría, que tiene que ser un liderazgo estable. Y por estable me refiero a que podamos ser confiables. Y la confiabilidad se da cuando hay una integración. ¿Ok? Aquí en esta parte... Podemos aplicar, Ah, disculpa, Jimmy, sí, sí, sí. podemos aplicar como para reconocer cuando es un ego, digamos, sano y cuando es un ego que puede traer inconvenientes, ¿sí? Podemos utilizar de alguna manera adaptándola la ODA loop. Totalmente, porque mantener el ego educado, mantener el ego bajo control, también va a requerir una estrategia. Y de hecho el libro en todos los capítulos no lo menciona como una estrategia, pero cuando él hace el contraste de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, entre comillas, en cada uno de los personajes que les ejemplifica, hay una estrategia que está inmersa. En el cuento que te dije, en la historia que te dije de Franklin, cuando la persona le dice baja la cabeza, eso es una estrategia. De vez en cuando tengo que asegurarme que estoy viendo por el sitio que es correcto. ¿Ok? La ODALUP que te permite observar, orientar, decidir y actuar. Entonces, cuando tú observas, no solamente es observar a nivel de ODALUP y estrategia, es observar el entorno, pero a nivel de crecimiento es observar tu conducta. Hay dos factores fundamentales que te pueden decir qué tanto te está dominando el ego. El primero, tu nivel de avance. Si tú tienes una temporada que sientes que estás estancado, que no estás avanzando, que tú venías a lo mejor con un ritmo de crecimiento rechísimo y de repente te quedaste estancado y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no logras avanzar, es posible que tu ego te esté cegando y no estés viendo el camino por el cual debes transitar. Ese es uno. Y el segundo, los resultados. Si tú haces una planificación hermosa y tú tienes cada paso, cada minuto del día planificado y no estás teniendo resultados, posiblemente el ego no te está permitiendo ver otra cosa. El principal problema que tiene el ego es que nos nubla la visión. Una persona egocéntrica es incapaz de ver la realidad del entorno porque crea una realidad tan fuerte. ¿Okay? Se crea su realidad de una manera tan fuerte que está imposibilitado de ver la realidad verdadera o de ver lo que está ocurriendo en su entorno. El caso que ponen del tipo este de la empresa de las herramientas, el tipo era un tipo brillante, pero fíjate el ejemplo que ponía Ryan, decía, es como, ¿sabes? Es como una empresa que te haga un producto súper exitoso y entonces te abra una competencia con el mismo capital y te genera una compañía totalmente fracasada. Entonces están como en conflicto todo el tiempo. Por un lado eres una persona muy brillante y por otro lado esa brillantez no te permite aceptar que así seas muy inteligente y muy brillante, eres un ser humano que comete errores.
Por eso el egocentrismo a un nivel muy elevado termina en arrogancia. Las personas que no creen que exista la ligera posibilidad de cometer un error, que siempre creo tener la razón. Si yo quiero que las cosas salgan, tengo que hacerla yo. Pero es que si aquí yo no estoy, nadie sirve para nada. ¿Ok? Entonces hay muchas maneras, ¿ok? De nosotros tener conciencia. Gracias por traerla a colación. Puede ser una de las estrategias que yo use para ver cómo está el ego. Pero tenemos otras dos: mi crecimiento y mis resultados. Si yo no estoy creciendo, muy probablemente estoy teniendo un problema de ego. Lo vimos en los capítulos pasados. Nadie puede aprender nada nuevo si cree que todo se lo sabe. Por eso es tan peligroso permitir que nos llamen expertos. Porque en el momento que te llamen experto y tú te creas que eres un experto, te jodiste. Porque si eres un experto, ya no tienes que aprender más nada. El especialista ay, si eres un especialista, es porque ya llegaste a la cumbre. Entonces, mucho cuidado, hay muchos factores, hay muchas, ¿cómo es que está ahorita de moda? Hay muchas red flags, hay muchas banderas que se levantan que te pueden decir, epa, el ego en este momento te está llevando por el mal camino. No sé si fue en este mismo libro que lo leí o en otro libro de liderazgo por ahí que leí, que decía que si estás teniendo demasiados aciertos consecutivos, algo malo estás haciendo. Si estás toma decisiones y estás de acuerdo y estás conforme con los resultados que estás obteniendo, que todo te sale bien, hay algo que estás haciendo mal. Posiblemente no estás asumiendo los suficientes riesgos como para equivocarte. El fracaso, el fracaso, mis líderes, es un buen indicativo de que no nos está controlando el ego. Mi líder, ajá, pero es que ya, es que sigo con ese tema de la importancia de hilar fino, ¿no? Ujú. Y lo que pasa es que no sé si es que como ando en una etapa en la que cuestiono, ¿ok? Eh, determinadas situaciones, determinadas situaciones. ¿Cómo queda entonces en esto aquello que tanto hoy en día se dice de que todo es perfecto? O sea, si las cosas no salieron como de pronto uno las había proyectado, entonces salir con aquello de que todo es perfecto, porque, o sea, a ver, no sé si me estoy explicando. No, pero como tú me dices a Ahí mí, te capto la eh, idea, pero ahí te la capto, Vanessa, pero desde la aceptación, que es otra cosa. ¿Ok? ajá, Cuando decimos, bueno, lo que pasa es lo mejor que pasa, todo es perfecto, tal, ahí tiene que ver con un tema de aceptar lo que está pasando, que eso es estoicismo también. O sea, estoy haciendo una cosa, me sale un resultado adverso, bueno, lo acepto, eso es lo que dio, pero una cosa es aceptar y otra cosa es creer que es perfecto, son dos cosas distintas. Aceptar es una cosa y pensar que todo está perfecto es otra. claro, porque creo que, feliz noche, John. Creo que el tema está en que uno al final, yo digo que por más que el ser humano quiera como que autoengañarse, ¿no? Uno sabe hasta qué punto, oye, si se tenía una planificación, si de verdad uno dio el 101%, ¿no? Y hasta qué punto entonces bueno, lo que resultó es lo que tenía que resultar porque todo es perfecto. Ajá, sí, pero ya va, vámonos también entonces a la parte de analizar, ok, ¿cuál era el plan? Este era el plan. Se estaba comprometido con los resultados. Bueno, simple, ¿sí o no? Porque uno no se medio compromete, o es sí o es no. Ah, no estaba comprometido. Entonces no podemos decir, o no sé si sea válido a manifestarlo de esa forma, pero no podemos decir que entonces algo fue perfecto
de que salió como tenía que salir, aunque bueno, sí, no, sí, ya, sí salió, tenía que salir como tenía que salir porque simplemente no se dio la milla extra, ¿no? O sea, hasta qué punto no asumir eso de que todo es perfecto como una excusa del hecho de realmente no se hizo lo suficiente o no se hizo lo que estaba plasmado en la hoja de ruta, pues. X, se guabineó, lo que sea, ¿no? Hilando No fino, sé, vale. me volví para Usando tu ejemplo, hilando fino. En el proceso de aceptación, por ejemplo, yo te digo, Vanessa, tu meta de ventas este mes es de 100 unidades. Y viene Vanessa, da su mejor esfuerzo, lo que ella cree que fue su mejor esfuerzo, y vende 90 unidades. Y vengo yo como tu jefe de venta y te digo, bueno, Vanessa, como no cumpliste las 100 unidades, sino solamente 90, no hay bono para ti este mes. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta desde la humildad es decir, bueno, estoy contenta con los 90 que vendí porque fue lo que fue el resultado. Ahí me voy al resultado para que veas cómo evalúas el ego. El resultado que me dio de 90 fue el esfuerzo que yo hice. Así de simple, eso es aceptación. ¿Cómo sería una respuesta desde el ego? Es imposible llegar a 100, el jefe la tiene agarrada conmigo, seguramente ese pendejo me puso 100 porque sabía que yo nada más iba a poder vender 90. Eso es una respuesta del ego. Desde la humildad, yo voy a decir, coño, Vanessa, vamos a revisar qué fue lo que hice mal o que hubiese podido hacer mejor para, en vez de 90, vender 100. Y entonces viene el proceso reflexivo de Vanessa de verificar, concha, le hice 30 llamadas diarias. Y con 30 llamadas diarias vendí 90 unidades al mes. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer 30 llamadas hago 35 diarias? Y empiezo a buscar la manera de hacer cambios que me permitan el mes siguiente llegar a las 100 unidades de venta. El egocéntrico, como dijo que eso era imposible, va a seguir haciendo exactamente lo que ha venido haciendo y va a volver a vender 90, quizás 85 unidades. Lo cual posiblemente haga que el mes que viene, cuando yo le diga, coño, yo no joda, ahora vendiste menos, vendiste 85. ¿Qué va a decir John? John, como es egocéntrico, no va a decir, coño, claro, es que si hice la misma estrategia, lo más probable es que tenga el mismo resultado o menor. John, ¿qué va a decir? No, es que eso fue que me cambiaron la cartera y me dieron una lista para llamar gente que no compra. Ese es Jimmy que la tiene agarrada conmigo. Seguramente el mes que viene, coño, voy a vender 70 por culpa de él. ¿Y qué crees tú que va a pasar el mes que viene? Que probablemente, como estoy cargado de rabia y voy a seguir haciendo exactamente lo que yo sé hacer porque yo estoy bien, el que está mal es la empresa, posiblemente venda 70 en el tercer mes. Y hasta que yo no sea sincero y me vea en el espejo y diga, coño, tengo que hacer un cambio en la estrategia, que es donde vendría tu Odalup, tengo que observar el resultado, tengo que orientar mi estrategia, tengo que decidir qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no me está resultando, ¿ok? Para poder actuar y hacer los cambios. ¿Sí captas ahora la diferencia? Una cosa es yo decir, no, yo lo hice perfecto, el que está equivocado es mi jefe, a decir, bueno, el resultado es perfecto para el esfuerzo que yo hice. Mi esfuerzo, porque hay un resultado que no miente. Yo no puedo decir, coño, Jimmy, lo hice perfecto y yo lo hice perfecto y fueron los clientes que son unos estúpidos que no compran. Si fuese perfecto, hubiese llegado a los 100. Los ahí resultados entonces no mienten. Los resultados ahí no se mienten. pudiera hablar entonces de cuando el locus de control está afuera, ¿no? Y la culpa se Claro, echa, claro. la culpa es de cualquiera menos mía. El egocéntrico tiene el locus de control afuera siempre. La persona humilde generalmente tiene su locus de control interno. La aceptación en ese caso no tiene que ver con resignación, tiene que ver con aceptar la realidad.
Coño, hice tanta producción de esfuerzo, hice 150 llamadas y vendí 40. Ese es el resultado. El resultado no miente. ¿Y quién ejecutó el plan? Yo. Concepto de demencia aceptado de Albert Einstein. Demencia es hacer siempre lo mismo y pretender obtener un resultado distinto. Y eso es lo que hace un egocéntrico. El ejemplo que pone Ryan del tipo este que quebró la empresa, el tipo sabía que lo estaba haciendo mal, se medio recuperaba y lo volvía a hacer peor. Eso es el pan nuestro de cada día del comunismo. Control de precios, coño, desabastecimiento, crisis, inflación. Vamos a tomar medidas para agarrar, no, agarrar los precios y bajarlos más de precio y hacer regulaciones más fuertes. Si la regulación te trajo un problema y tú regularizas más duro, ¿qué crees tú que va a pasar? Cerebro. Si tú comes dulce y te duele la cabeza, ¿qué va a pasar si comes más dulce? Si no duermes lo suficiente y el día siguiente te está doliendo la cabeza, estás de mal humor, ¿qué va a pasar si te sigues trasnochando? No hay que ser una lumbrera. Ay, es que engordé por culpa del chocolate, es que el chocolate engorda, Sí, el no, pan engorda. sí, empezamos a echarle la culpa a un ente externo. El pan engorda. No, el pan no engorda, el que engorda es uno. El pan no engorda, el que engorda es el que se lo come. Y parece una estupidez semántica cuando la gente dice, no, la Coca-Cola engorda, el pan engorda, la fritura hace daño. No, el que engorda soy yo. Parece semántica y la gente dirá, Jimmy, es la misma vaina. No, no es lo mismo. Porque si yo sigo diciendo que el pan engorda, ¿la culpa de quién es? Del pan. Y hay gente que no lo cree, pero como hablamos, vivimos. Si yo no digo, tengo un problema con mis finanzas, no voy a buscar resolver los problemas de mis finanzas. Si yo digo, es que la vaina está jodida, yo no lo puedo resolver porque yo no puedo resolver la economía del país. Si yo digo, yo tengo un peo financiero porque yo no me sé administrar o porque no estoy facturando lo suficiente o porque estoy gastando demasiado dinero en pendejada, no voy a resolver el problema. Si yo digo, es que la vaina está jodida, que todo está caro, no, las cosas no están caras, las cosas tienen un precio. Que tú tengas o no tengas para pagarlo es otra cosa. Pero el problema es tuyo que no tienes el dinero para comprarlo, no el precio. Ese pequeño cambio en conciencia hace la gran diferencia. Pequeño cambio en cómo percibo mi entorno y ese pequeño cambio de cómo percibo mi entorno va a hacer que yo tome conciencia o da loop. Observo mi entorno, determino cuál es el problema. Lo decía Albert Einstein, si yo tuviera 10 horas para resolver un problema, tardara 9 horas en identificar cuál es el problema. Porque una vez que usted identifica el problema, de corazón, la respuesta sale fácil. Hay personas que pasan toda su vida peleando en el tema financiero, porque pasan toda su vida echándole la culpa al jefe, al gobierno, a la inflación, a ta, y mientras el problema no sea yo, no lo voy a resolver. Cuando yo asuma la responsabilidad y me veo en el espejo y digo, coño, es que yo no puedo seguir jalando caña todos los fines de semana. Yo no puedo seguir de rumba en rumba. Cuando venga ese nivel de conciencia, ya, coño, no, Jimmy, no puedes seguir con esa vida descabellada, rumbeando de jueves a domingo, coño, no se puede. No descanso, me siento mal, el dinero no me alcanza. Error. Estoy sufriendo la tensión, estoy sufriendo el azúcar, estoy sufriendo un poco de vainas, coño, te lo has buscado tú todo.
Tengo 5, 10 años en la empresa y no me toman en cuenta, chamo. Sin 10 años, la meritocracia, yo tengo aquí 10 años en la empresa. Ajá, ¿cuál fue la última vez que diste una opinión o que propusiste un proyecto que iba a cambiar el rumbo de la empresa? No, nunca. ¿Cuánto ha sido el tiempo de inversión tuyo de estudio y capacitación para avanzar en la empresa? No, es que la empresa no me manda ese curso. ¿Y por qué no los haces tú? No, porque lo tengo que pagar yo, eso no lo tiene que pagar la empresa. Mm, si no asumo la responsabilidad de mi vida, voy a seguir hablando pendejada con el locus de control afuera y echándole la culpa a todo el mundo de tu situación. Eso es ego. Decir que no eres feliz porque tu pareja está loca, eso es ego. Decir que eres infeliz porque en la empresa no te toman en cuenta, eso es ego. Y fíjate que el ego está, es impresionante cómo el ego puede funcionar, tanto con personas con la autoestima muy alta, que se creen más de lo que son, pero también el ego puede estar con personas con baja autoestima. Muchas personas creen que el egocéntrico tiene la autoestima muy elevada. Hay gente con un ego por las nubes y con una autoestima por el piso. O sea que la victimización puede ser un disfraz del ego. Sí, tú no te mereces que te traten así. A ti nadie te valora. Eso es ego. Porque pensar que todo el universo está conspirando para joderte la vida, aparte de baja autoestima, es ego. Te crees tan importante que el universo no tiene otra vaina más importante que hacer que alinear todos los astros y Mercurio vive retrógrado en tu vida. Parte Ahí vendría mi importante del asalto del ego, legitimitad. por eso te digo que parte importante del asalto del ego es que no te permite ver tu realidad. Lo que pasa es que tenemos esa concepción de que el egocéntrico es una persona que tiene los humos subidos, de que se la tira que es la gran cosa, no, pero una persona que tenga la autoestima bajita también puede sufrir de ego. Por lo que les digo, pensar que todo el mundo la tiene agarrada conmigo y que todo me sale mal es a mí, estoy hablando de una conspiración universal que me hace el centro del universo a mí. Suena loco, pero así es loco está el ser humano. Todo el que se lo toma personal, claro. Si yo siento que todo el mundo me hace cosas a mí, eso también es ego. Aunque pareciera, aunque tenga la autoestima baja, fíjense que aunque tengo la autoestima baja, sigo pensando de que soy el centro de atracción de la gente y por eso me tratan mal, por eso no me toman en cuenta, por eso le dan el ascenso a yo y no me lo dan a mí. Si ustedes supieran los cuentos que tengo yo cuando trabajaba yo en una empresa, de la gente que me iba a reclamar que cómo era posible que a John le dieran el aumento, si John es un recién llegado, que lo que tiene son 2 años en la empresa, yo tengo 20 años aquí. Yo no sé si yo les he mandado a ustedes el cuento de ascender por objetivos, ¿no? Usted le hacía esa pequeña prueba y siempre salían raspados. No tuve una vez y se lo apliqué como a 12 personas. No tuve un solo resultado positivo de esa prueba. La gente que se quejaba, que se quejaba, que se quejaba y cuando yo lo ponía a prueba, se tenían que meter la lengua ahí mismo. Por eso la maravilla del estoicismo, de ayudarte a hacerte responsable de ti. Eso es un superpoder. Las personas que se hacen responsables de su vida tienen un superpoder. El superpoder de no depender de nadie. ¿Ok? Gracias, Vani.
Por ahí tenemos unos mensajes ahí de John que nos lanzó la punta que está de oyente. No voy a decir nada. Si él dice que él está de oyente, bueno, está de oyente. Vamos a darle una vueltica rápido a esto. ¿Ok? Para esta tercera sesión, todo lo que está aquí ya lo hablé con Vanessa. Pero vamos a poner un poco de orden para los que toman la nota, para los que van a ver el video después y tomen nota. ¿Ok? Y les guste tomar nota. En esta tercera sesión íbamos a hablar sobre el peligro del orgullo temprano. Trabajar, trabajar, trabajar. Para lo que sea que siga en su vida, el ego va a ser siempre su enemigo, a menos que lo controle y lo eduque. Mantener siempre la condición de estudiante. Y algo que a mí me encanta y me fascina, que es no inventarse cuentos. Cuando hablamos del peligro del orgullo temprano, el orgullo lleva a la gente a la arrogancia y lo aleja de la humildad y la conexión con sus congéneres. ¿Ok? No hay manera de controlar el ego si usted es una isla y está solo. La única manera de poner a prueba nuestro ego es teniendo interacción con las personas. Porque cuando yo interactúo con las personas, tengo que ceder, tengo que negociar. No siempre es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero cuando se pueda y de vez en cuando tengo que yo hacerme un like. Bueno, vamos a hacer lo que hice yo en esta oportunidad, porque en esta oportunidad concreta no tengo yo la razón. Un poeta llamado Teocnis le decía a Curnos, un amigo suyo, lo primero que le otorgan los dioses a aquel que van a aniquilar es el orgullo. ¿A qué le suena a ustedes eso? Lo primero que le otorgan los dioses a aquel que van a aniquilar es el orgullo. Eso, mis líderes, quiere decir que cuando los dioses te quieren eliminar y te dan orgullo, lo hacen para no tener que eliminarte. Te vas a eliminar tú solito. ¿Ok? Es regalarte el perolito con veneno y decírtelo y decirte no te lo tomes, Vanessa. Para que Vanessa diga, pues yo me lo tomo porque a mí me da la gana de tomármelo. ¿Cuántas personas no se toman un frasco de veneno esperando que el otro se envenene? Pregunta que debo hacerme cuando siento que el ego está tomando terreno, Vanessa. Esto tiene que ver con lo que me preguntabas al inicio. ¿De qué me estaré perdiendo en este momento y qué será lo que vería si fuera una persona más humilde? ¿Qué estoy evitando o qué es a lo que le estoy huyendo con mis fanfarronadas, mi frenesí y los adornos que le pongo a todo? Es mucho mejor hacerse estas preguntas y responderlas ahora mismo cuando las apuestas todavía son bajas, es decir, cuando el ego todavía no lo ha secuestrado. Porque más adelante, cuando empiece a tener un poquito más de éxito, va a ser bastante más complicado. En el capítulo, cuando hablan de trabajar, trabajar y trabajar, habla un poco sobre la alegoría de deja de estar hablando pendejadas y ponte las manos a la obra. Lo que les hemos repetido muchísimo aquí en el club. La inspiración siempre va a llegar, tarde o temprano, pero decía Picasso, te tiene que agarrar con el pincel en la mano. Hay muchas personas que necesitan, quieren inspiración y quieren cambiar el mundo acostados viendo televisión o quejándose o criticando lo que están haciendo otros. Y Jimmy, pero es que no he tenido suerte, pero es que no he tenido suerte, pero es que la suerte es la conjunción de la preparación y el trabajo. Mientras decía creo que era Abraham Lincoln, me he dado cuenta que mientras más me esfuerzo, más suerte tengo. Si usted cree que la suerte es esperar que las cosas les caigan del cielo, como mucha gente espera lo de la manifestación y el éxito no, el secreto, que creen que vamos a materializarlo, quiero $1.000.000, quiero $1.000.000, quiero $1.000.000, y soy incapaz de agarrar un libro, y soy incapaz de pararme un día temprano, y soy incapaz de buscar la manera de producir algo. Creo que hace mucho más complicado que usted abra la ventana y venga un chaparrón de dólares. Pero hay gente que con sus acciones lo que te demuestran es que están esperando que empiece caer un palo de agua, un palo de dólares y abran la puerta y se les llene la casa de dólares. El mejor plan se queda en buenas intenciones a menos que eso degenere en trabajo. Es decir, usted puede tener miles de millones de buenas intenciones, muchos sueños,
Por ahí sale el planificador ya de Vanessa. La única manera que se materialice es que deje de soñar y comience a actuar. Para tener en cuenta, mis líderes, la distinción entre un profesional y un aficionado radica justo ahí. Se da cuando uno acepta que tener una idea no es suficiente, que todavía debe trabajar hasta que sea capaz de recrear efectivamente eso en experiencia. Uno no puede construir una reputación acerca de lo que va a hacer, sino de lo que usted está haciendo, decía Henry Ford. Llegar a donde queremos llegar no es un asunto de ser brillantes, sino de hacer un esfuerzo continuo. Aunque esa idea no es terriblemente atractiva, debería llenarnos de ánimo, porque significa que todo está a nuestro alcance, al alcance de todas las personas que se esfuercen, siempre y cuando tengan esa interés y esa humildad que se necesita para tener paciencia y la fuerza suficiente para no detenerse. Y eso se los he dicho yo en casi no sé cuántos miles de sesiones que hemos tenido. El líder no se detiene. El líder puede bajar la velocidad, pero no se detiene. Nosotros hacemos cambios sobre la marcha. Ustedes han visto los aviones que son transatlánticos, que de repente viene un jet y los llena de combustible. Así somos los líderes. Nosotros podemos que en algún momento de nuestras vidas, en alguna etapa, bajemos la velocidad de crucero, estemos avanzando lento, pero estamos avanzando lento porque estamos con ese GPS recalculando hacia dónde vamos a ir. ¿Qué pasa cuando nos detenemos, mis líderes? Cuando sentimos que estamos haciendo algo y no avanzamos, digo, coño, Jimmy, yo, tiempo fuera, me voy a tomar un tiempo fuera porque siento que no estoy avanzando. Que usted corre el riesgo de que se le enfríen los guanetes y después le cueste un quilombo volver a arrancar. Si usted se mantiene a velocidad de crucero, usted puede hacer muchísimos cambios sobre la marcha. Planificación en caliente. Usted va caminando y tiene ese anotador ahí haciendo los cambios de ruta. Pero si se detiene, corre el riesgo de que se enfríe. Y si se enfría, corre el riesgo de abandonar. Estoy escribiendo mi último libro. Antes escribía 10 páginas al día. Coño, tengo un bajón ahorita, tengo muchos proyectos. Así sea, media página escribo. Así sea leer, abrir el libro para leer el último capítulo que escribí. A veces me llega un toque de inspiración, pero no suelto el proyecto. Porque si lo suelto hasta se me olvida el nombre del archivo. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Te sientes inspirado? ¿Estás haciendo cosas que te gustan? ¿Sientes que que avanzas y que de repente ¡zas! Te pierdes? ¿Sientes que lo que haces no tiene mucho sentido? ¿No sabes si lo que estás haciendo servirá de algo? Estoy seguro que a todos los que estamos aquí hoy nos ha pasado. ¿Qué deberías hacer? Y esto es parte de lo que les venía diciendo. ¿Acaso detenerte? Pues eso es lo que hace la mayoría. Se detienen, se paralizan, creen que pierden su tiempo, lo hacen con la intención quizás de corregir el rumbo, pero al no encontrar rápidamente el nuevo camino, terminan por abandonar la idea o cambian de proyecto. Esto lo sufren muchas personas que van intentando una y otra vez y van de un proyecto a otro. Intentan un poco aquí y si no tienen éxito, abandonan inmediatamente. Hay una magia que se da cuando continuamos, cuando no nos frenamos. Seguir, así sea con menos velocidad, pero seguir. Si sientes que la idea no es buena, sigue avanzando mientras piensas qué vas a hacer para cambiar el rumbo. Puedes hacer los cambios en movimiento y así no pierdes el impulso. En liderazgo los llamamos momentum. Momentum es cuando ya yo les he puesto el ejemplo, usted agarra y pone una pequeña piedrita en una locomotora y esa piedrita en la primera rueda de la locomotora le puede hacer que ni siquiera arranque. A veces las locomotoras no arrancan y usted ve a los técnicos con un cepillito limpiando todas las ruedas, porque una sola piedrita puede hacer que el tren no arranque. Una locomotora gigantesca que puede tener, no sé, 50 vagones.
Pero ¿qué pasa cuando esa locomotora arranca y agarra impulso? Pudiera llevarse por el medio un edificio. Eso es momentum. Romper la inercia de estar sin hacer nada, de estar parado, de estar frenado. Creo que todo el mundo sabe lo difícil que puede ser dar el primer paso. El miedo que puede dar el primer paso. Pero después que usted suelta la vaca, después que usted le matan la vaca y usted empieza a caminar, usted sabe que la inercia es para allá. Hasta que llega ese momento mágico llamado momentum, donde usted es imparable. Entonces, si ya usted consiguió ese momentum y de repente se siente perdido y decide frenar, haga conciencia que frenado puede ser que le cueste más arrancar otra vez. Bill Bradley decía, cuando no estás practicando, debes recordar que hay alguien en algún lugar que sí está practicando y cuando te encuentres con él, él ganará. Eso es uno de los riesgos que corremos, mis líderes, cuando nos paramos. El que se para es usted. El mundo no hay, yo no he conocido al primer ser humano que el mundo se pare a esperarlo. Si usted se frena, el mundo va a continuar. Memento mori. De todas maneras te vas a morir. Te vas a morir caminando o te vas a morir acostado, pero te vas a morir. Entonces, bien decían los estoicos que esa frase de verdad motiva que jode. Si yo decido hacerlo o si yo decido no hacerlo, me voy a morir igualito. Con la gran diferencia que cuando esté en ese lecho de muerte, puede que haya más cosas de las que me arrepienta por no haber hecho que de las que me arrepienta por haber hecho y haber fracasado. Como dicen por ahí, no se queden con las ganas. Hay quienes creen que se están preparando y cuando vienen las pruebas no las superan. Esto tiene que ver con lo que te decía, Vanessa. El resultado es la prueba que dicen también prepararse. Es decir, el resultado es el que te va a decir si en verdad te preparaste o no. Y no es una cuestión de justicia, es una cuestión de resultados. Si no alcanzaste el resultado, debes seguir intentándolo, haciendo los ajustes que correspondan en la estrategia. Y una vez que haga los ajustes, gracias por recordarme la ODA Loop, observo, oriento, decido y actúo. Cuantas veces sea necesario. Cada vez que pierdo el ritmo, observo, oriento, decido y actúo. Vuelvo a avanzar. Empiezo a perderme, empiezo a saber, coño, Jimmy, no sé qué hacer ahora. Bueno, observo, oriento, decido y actúo. Para lo que sea que siga, el ego va a seguir siendo su enemigo. Es cosa sabida que la humanidad es una escala para la ambición incipiente, decía el amigo Shakespeare. ¿Quién quiere verse al espejo y ver que su trabajo y su saber no han dado la talla? Esto es un factor importantísimo, mis líderes, en cuanto al estoicismo se trata. Y es ser lo suficientemente valientes para verse en un espejo y saber qué tan bueno es mi trabajo de verdad. Ni decir que soy el mejor del planeta, ni tampoco decir que mi trabajo es una basura. Es entender cuál es mi nivel de influencia y cuál es el nivel de impacto de aquello que estoy haciendo. Solamente cuando yo soy capaz de ser lo suficientemente honesto para decir, oye, el impacto que estoy generando con esto que estoy haciendo es este, me puede permitir trasladarme de ese punto A al punto B. Pero si yo me caigo a coba, lo decíamos en la sesión pasada, nadie puede aprender aquello que cree que ya sabe. Por eso la importancia de mantenerse como un eterno aprendiz. Hoy más que nunca, vemos más y más personas, adultos, con una necesidad casi patológica de aprobación. Y vista como están las actuales generaciones que dependen excesivamente de la cantidad de likes en sus redes sociales para sentirse personas valiosas y los frágiles que son muchos ante la crítica y ante los fracasos, no es descabellado pensar que en el futuro las guerras por el ego serán, por decirlo en términos actuales, trending topic. Si ahorita vemos a la gente haciendo discusiones estúpidas por redes sociales, ahorita
no me quiero imaginar cómo van a ser las luchas egocéntricas en las redes sociales dentro de 10 años. Si ahorita la gente se metía en unos, pero en unas discusiones y en unos debates sobre vacunas, personas que no tienen la más mínima idea de qué carajo es una vacuna, y daban opiniones como si fueran todos unos expertos, y teníamos contadores, teníamos, no sé, personas con profesiones que no tienen nada que ver con el tema de salud, recomendando vacunarse o no vacunarse, los antivacunas, hablando sobre un tema sobre el que no tienen el más mínimo conocimiento, salvo los 4 TikTok que se vieron. De una persona que decía ser especialista, o que decía ser un experto, que decía trabajar en laboratorio X, que decía trabajar en laboratorio Y. De lo que no sé, tiendo a no opinar. En este punto, mis líderes, el ego se tiene que combatir con otros valores y con otros principios para poder tenerlo bajo control. Porque el ego, mis líderes, también es un principio que te genera unos valores distintos y que te hace actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque también te va a generar unas creencias de superioridad que van a hacer que actúes de determinada manera. Tenemos que seguir aprendiendo, mis líderes. No debemos engañarnos a nosotros mismos con mitos y fantasías de lo que ya hemos trabajado y de lo bueno que somos, ¿ok? Que ya es suficiente o está todo hecho o que ya no tengo que seguir aprendiendo o porque como yo soy el jefe supremo o el que está más alto en la escala ejecutiva, yo siempre voy a tener la razón. Aquí se hacen las cosas como yo digo porque yo soy el papá, aquí se hacen las cosas como yo digo porque yo soy la mamá, aquí se hace lo que yo sé, lo que yo digo porque yo soy el único que trabajo y soy el único que mantengo. Eso, aparte de ser violencia, es egocentrismo. Si entramos ya en la parte del éxito, ¿por qué es tan efímero el éxito? Porque el ego lo reduce. Para ser personas exitosas, y lo vamos a ver en la próxima lámina, tenemos que tener el éxito bastante controlado. Ya sea que el colapso sea dramático o producido por un proceso lento de erosión, siempre está presente con frecuencia y es innecesario totalmente. Dejamos de aprender, dejamos de escuchar y perdemos el control de lo que realmente importa en nuestras vidas. Nos convertimos en nuestras propias víctimas y en víctimas de la competencia. La sensatez, la falsa de sensatez, mantener la mente abierta es una de las maneras de poder tener ese contacto con la realidad que necesitamos no solamente los líderes, sino las personas que quieren tener su ego controlado. Y esto es lo que les decía, hay una paradoja del éxito que les dice que el éxito embriaga y para mantener el éxito hay que permanecer sobrio. Eso es una gran paradoja. Mantener siempre la condición de estudiante. Nos dice que todo hombre que conozco es en alguna manera mi superior y así puedo aprender de él, decía Emerson. Concluyendo ya, para ponerme yo aquí un monólogo. Sin importar lo que usted haya hecho hasta este momento, lo mejor es que siga siendo un estudiante, que mantenga esa actitud de aprendiz. Si ya no está aprendiendo, mi líder está empezando a morir lentamente. Con los logros crece la presión por pretender que sabemos más de lo que realmente sabemos y pensamos que estamos arriba, instalados y seguros. Cuando usted se siente seguro, mi líder, baja la guardia. Creo que este ya era el último capítulo, no inventarse cuentos. David Marinis decía, los mitos no se convierten en mitos al vivirlos, sino al contarlos. La frase que resume perfectamente este capítulo es una escrita por mi amigo Séneca. Un gran destino también es una gran esclavitud. ¿Por qué? Porque la grandeza tiene un alto costo. Y si usted como líder quiere ir hacia la grandeza, ahí no hay vacaciones, ahí no hay tiempo libre, ahí no hay decisiones fáciles. ¿Ok? Ahí lo que hay es un inmenso grado de responsabilidad. Y para eso tenemos que prepararnos constantemente. Este capítulo también nos habla sobre cómo el ego puede hacernos creer que nuestros planes son perfectos y ambiciosos. La gran mayoría de las personas, por lo menos a nivel empresarial,
o la experiencia que yo tuve en las organizaciones que dirigí, es que todo el mundo cree tener la idea del $1.000.000. También, mis líderes, debemos tener muchísimo cuidado con el ruido que pueden hacer las terceras personas. Creer ciegamente en la palabra de un tercero cuando nos adulan o cuando nos dicen que somos demasiado buenos, que somos inteligentes, que somos unos cracks, que somos unos genios, que somos lo mejor del mundo, puede dar alas a una arrogancia que al final será imposible de parar. Cuidado, mis líderes. Una de las cosas que los líderes tenemos que tener las alarmas es cuando empiezan personas a adularnos. Una cosa es que aceptemos una felicitación por un trabajo bien hecho y otra cosa es que nos empecemos a escuchar que somos los mejores del planeta. Generalmente cuando la gente adula más de la cuenta es porque tiene un plan. ¿Ok? Así que no se coman el cuento, sean humildes para recibir elogios, pero cuando los elogios vienen demasiado cargados, respire profundo y vea qué de eso que nos están diciendo es real y qué de eso que nos están diciendo es mentira. Próxima sesión, mis líderes. ¿Qué es lo importante para usted? Privilegios, control y paranoia. Saber portarse. Cuidado con la enfermedad del yo. Meditar sobre la inmensidad y mantener la sobriedad. Temazo difícil. ¿Quién quiera intervenir? Darnos su opinión sobre cómo vieron el resumen, qué les pareció, de qué se dieron cuenta en este resumen que no se dieron cuenta leyendo el libro o que no le habían prestado atención, no les había hecho tilín tilín. Ok. Va a ser como dirían en el liceo. Bueno, entonces voy a tener que dar materia vista y nos vemos en el examen. Bueno, mis líderes, gracias a los valientes que vinieron a la sesión del día de hoy. Ya te estoy diciendo que ya se está terminando, empieza la alergia y échame vaina. Apenas digo que ya dejé de hablar, ya de ir a la clase, entonces empieza la congestión a hacer de la suya. Ese es mi cerebro que está entrenadito. Mañana él y yo tenemos formación empresarial. Vamos a estar toda la mañana visitando a Inmobiliaria de Freitas en Charallave con nuestra amiga Cruzwelly, que por cierto está cumpliendo año hoy. Cuando vea el video, feliz cumpleaños a Cruz. Nos vemos mañana, espero que nos haya guardado torta. Y bueno, mis líderes, nosotros nos vemos la semana que viene con clase de maestría. Ya quedan pocos temas, quedan pocos seminarios para este nivel Junior Leader. Espero que no estén dejando atrasar todas las actividades para poder optar a la certificación de Junior Leader, porque saben que ha estado candela. Tenemos un año en esto, pero que no me lo hayan dejado de último. ¿Okay? Bueno, mis líderes, estamos hablando en el grupo, a descansar y feliz fin de semana, pues ya es miércoles. Gracias, mi líder. Feliz noche para todos. Feliz noche Éxitos al señor John que está de oyente hoy. Se lo tomó en serio lo de oyente, porque ni abrió el micrófono ni siquiera para saludar. Está bien, John. Nos vemos el sábado si vas para yoga. Si vas para yoga, nos vemos el sábado. Feliz noche, mis líderes. A dormir. Feliz noche.